Supercrack Estrella presenta El cambio climático según Nikola Tesla, una amenaza extraterrestre. Los que escuchan susurros. A veces pensamos que esto del calentamiento global es algo reciente, pero la primera persona que habló de este tema fue el señor Nikola Tesla, el gran Nikola Tesla. Solo que él no pensaba que este calentamiento global era producido por el hombre, y aquí es donde esto se pone muy interesante. Nikola Tesla pensaba que el calentamiento global lo producían los extraterrestres que tenían unas ideas muy siniestras para la Tierra. Si esto lo dijera yo en mi canal Supercrack Estrella, supongo que recibiría un ataque de críticas. Pero esto, señores, lo decía el gran Nikola Tesla. Y se parece mucho a lo que digo yo en mis últimos vídeos. La razón de provocar este calentamiento global tiene que ver con la Antártida. La razón podría ser deshacer el muro de hielo de la Antártida, y dejar al descubierto las tierras infinitas que hay detrás de él. Y tengo la impresión de que no es nada bueno lo que hay detrás de ese muro, aunque podrían haber otras razones. Sea como sea, el título de este video es Los que escuchan susurros, y el título es así porque grandes genios como Nikola decían escuchar voces que les decían cosas en sus cerebros. ¿Por qué ha sido escrito tan poco acerca de la creencia de Tesla de que había escuchado señales de radio alienígenas? Tesla aparentemente había pasado varios años tratando de traducir las misteriosas señales que escuchó en 1899. Su interpretación básica de estas señales era que criaturas de otros planetas, marcianos como las llamaba la jerga en ese tiempo, estaban secretamente aquí en la Tierra. Ellos se habían infiltrado en la humanidad durante siglos y habían controlado los acontecimientos y a las personas, para conducir a la humanidad hacia un camino de desarrollo evolutivo. Y esencialmente eran responsables de los seres humanos en el planeta. Desde mi punto de vista, estos extraterrestres son seres de otras dimensiones a los que la Biblia llama ángeles caídos. Además, Tesla descubrió que la temperatura general del planeta estaba subiendo lentamente, lo que conocemos hoy en día como calentamiento global. Tesla pensó que esto estaba siendo producido por condiciones naturales, así como por interferencia artificial de los extraterrestres. Con esto en mente, ahora podemos ver algunas de las razones para el comportamiento excéntrico de Tesla en los últimos años de su vida. Tesla se obsesionó con crear dispositivos para terminar la guerra y unir a la humanidad en contra de lo que él percibía como el enemigo común, los extraterrestres. Él a menudo habló acerca de rayos de la muerte y torpedos sin alas que podían volar a través del aire sin propulsores, posiblemente una de las menciones más tempranas de platillos voladores. Y ahora veamos qué nos dice Tesla en sus diarios. El desarrollo del hombre es vitalmente dependiente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. Su propósito más importante es el completo dominio de la mente sobre el mundo material y el adaptar las fuerzas de la naturaleza a las necesidades humanas. Esta es la difícil tarea del inventor que, a menudo, es mal entendida y no es recompensada. En mi juventud yo sufrí de una peculiar afección debido a la aparición de imágenes, a menudo acompañadas por fuertes destellos de luz, que distorsionaban la visión de los objetos reales e interferían en mis pensamientos y acciones. Habían cuadros de cosas y escenas que yo realmente no había visto ni imaginado. Cuando me decían una palabra, la imagen del objeto que designaba se presentaba vivamente en mi visión, y a veces era incapaz de distinguir si lo que yo veía era tangible o no. La teoría que yo formulé fue que las imágenes eran el resultado de una acción refleja desde mi cerebro que actuaba sobre la retina cuando estaba bajo gran excitación. Ciertamente no eran alucinaciones, como las producidas por las mentes enfermas y angustiadas. Para dar una idea de mi desesperación, supongamos que he sido testigo de un funeral o algún otro espectáculo que afecta los nervios. Entonces, inevitablemente, en la quietud de la noche, un vívido cuadro de la escena se presentaría ante mis ojos y persistiría, a pesar de todos mis esfuerzos, para quitarlo de mi más íntimo ser. También comencé a ver visiones de cosas que no guardaban ningún parecido con la realidad. Ver mi video explicación película La Bruja para saber más sobre estas voces que hablan en susurros. Era como si me estuviesen mostrando ideas de alguna mente cósmica, esperando hacer reales sus concepciones. Si mi explicación es correcta, debería ser posible proyectar en una pantalla la imagen de cualquier objeto que uno conciba y hacerlo visible. Tal avance revolucionaría todas las relaciones humanas. Estoy convencido que esta maravilla puede y será lograda en el tiempo por venir. Puedo agregar que he dedicado mucho tiempo a estudiar la solución del problema. He logrado reflejar tal cuadro que he visto en mi mente, la mente de otra persona en otra habitación.
Para liberarme a mí mismo de estas tormentosas apariciones, he tratado de concentrar mi mente en otra cosa que haya visto y, de esta manera, obtuve un alivio temporal. Pero para conseguirlo, tuve que conjurar continuamente nuevas imágenes al realizar estas operaciones mentales por segunda o tercera vez, para poder espantar las apariciones en mi visión. El remedio gradualmente perdió toda su fuerza. Luego, instintivamente comencé a hacer excursiones más allá de los límites del pequeño mundo del que tenía conocimiento, viendo nuevas escenas. Estos eran al principio muy velados y se iban al intentar concentrar mi atención en ellos. Ganaron fuerza y finalmente asumieron la solidez de las cosas reales. Pronto descubrí que lo conseguía mejor si yo simplemente me adentraba cada vez más en mi visión, obteniendo nuevas impresiones. Y así comencé a viajar, por supuesto en mi mente. Cada noche, y a veces durante el día, cuando estaba solo, yo comenzaba mis viajes, veía nuevos lugares, ciudades y países. Vivía allí, conocía gente y hacía amistades. Y, aunque suena increíble, es un hecho que los apreciaba tanto como a aquellos en la vida real y con no menor intensidad en sus manifestaciones. Hacía esto constantemente hasta que tuve 16 años. Entonces mis pensamientos se volcaron hacia los inventos. Luego observé, para mi placer, que los podía visualizar con la mayor facilidad. No necesitaba modelos, dibujos o experimentos. Yo podía representarlos todos como verdaderos, en mi mente. Así, he sido guiado inconscientemente a evolucionar a lo que considero un nuevo método de materializar conceptos e ideas inventivos, lo cual es radicalmente contrario a lo puramente experimental. Pero, en mi opinión, mucho más expeditivo y eficiente. En el momento en el cual uno construye un dispositivo para llevar a la práctica una idea, uno se encuentra a sí mismo inevitablemente limitado con los detalles del aparato. Al ir mejorándolo, la fuerza de concentración disminuye y se pierde de vista el gran principio subyacente. Pueden obtenerse resultados, pero siempre con sacrificio de la calidad. Mi método es diferente. Yo realmente no me apresuro hacia el trabajo real. Cuando obtengo una idea, comienzo inmediatamente a construirla en mi imaginación. Cambio la construcción, rehago mejoras y opero el dispositivo en mi mente. Es absolutamente lo mismo si hago funcionar una turbina en mi mente o la pruebo en mi taller. Incluso puedo notar si está desajustada. No hay diferencia alguna, los resultados son los mismos. De esta manera soy capaz de desarrollar y perfeccionar rápidamente una idea sin utilizar nada. Cuando no veo errores por ninguna parte, pongo este producto final en forma concreta en mi cerebro. Invariablemente mi dispositivo funciona como he concebido, debería hacerlo y el experimento sale exactamente como lo he planeado. En 20 años no ha habido una sola excepción. ¿Por qué tendría que ser de otra manera? Otro gran genio de las matemáticas tenía las mismas experiencias que Nikola Tesla. Curiosamente los dos vivieron en el mismo tiempo, aunque llegaron a conocerse. Él era Srinivasa Ramanujan, el vidente matemático. Se dice que los 4 mejores matemáticos de la historia han sido Isaac Newton, Leibniz, Euler y Gauss. Si tuviéramos que nombrar a más, aparecerían nombres como Pascal, Arquímedes, Fermat, pero no aparecería el nombre de, para muchos, uno de los genios más enigmáticos y desconocidos que han existido. Su vida fue muy corta, murió a los 32 años de edad, pero su legado y sus conocimientos son hoy digno de estudio. Es sin duda, el personaje más misterioso que las matemáticas han dado. En la actualidad, se está intentando desvelar los misterios que se esconden tras sus fórmulas y sus conclusiones, que podrían ser una puerta para teorías mucho más grandes en el conocimiento del universo. Por las noches, su diosa se le aparecía y le susurraba cifras sin sentido alguno, que había que descifrar. Estas revelaciones oníricas, fueron el principio de algo, que aún no ha llegado a su fin. Una diosa que confió secretos inexplicables a un niño de familia pobre, sin estudios, sin una base consolidada de conocimientos que pudieran explicar el significado de esos sueños. Una diosa que convirtió a ese niño en el matemático más sorprendente de la historia. Su nombre es Srinivasa Ramanujan. La historia de Ramanujan parece salida de un cuento oriental, de alguno de los capítulos de los libros sagrados hinduistas que conforman el Upanishad. La doctrina upanishádica defiende la existencia de una divinidad Brahman única y absoluta, que a veces se identifica con el creador del universo. Srinivasa Ramanujan nació en la India, en el seno de una familia de brahmanes muy pobre en 1887. Los brahmanes eran la casta más baja de los hindúes. Eran muy ortodoxos y de un nivel adquisitivo muy bajo.
Para un brahman, todo lo que te sucede en la vida es por causa de los dioses, y dan mucha importancia a los sueños, donde las apariciones de los dioses, y aquello que te revelaban en el sueño, había que hacerse en vida. Es decir, si en sueños, un dios se aparecía en tu sueño, y te decía que debías cambiar de casa, de trabajo, de pareja, etc., este deseo se debía cumplir inmediatamente. En las Upanishad, se dice que el hombre está conectado con la divinidad, y puede llegar a identificarse con él, a través del hilo que une este mundo con el otro mundo y con todas las cosas. La salvación consiste en comprender que la realidad eterna es igual al alma de cada individuo. Debido al estatus familiar tan precario, Ramanujan no tuvo apenas educación, y menos aún, una preparación matemática avanzada. A los 5 años de edad, ingresó en la escuela primaria de Kumbakonam. No era un niño muy disciplinado, y no se le daban muy bien las asignaturas, excepto las matemáticas, donde impartía charlas a sus compañeros en los recreos, hablándoles de teoremas y diferentes ecuaciones matemáticas, siendo solo un crío. En el año 1900, con tan solo 12 años, comenzó a trabajar por su cuenta en matemáticas, sobre todo en geometría y aritmética. Ramanujan era autodidacta, tenía una capacidad sorprendente para aprender matemáticas, en disciplinas avanzadas, allí donde cualquier persona necesitaría de un profesor, él elaboraba conclusiones por intuición. Su formación autodidacta venía precedida de las nulas posibilidades económicas que su familia poseía para ofrecerle unos estudios mejores. Gracias a su buen trabajo escolar, obtuvo una beca para la Universidad Estatal de Kumbakonam, donde ingresó en 1904. Sin embargo, al año siguiente, su beca no fue renovada, ya que dedicaba prácticamente todo su tiempo a las matemáticas, dejando a un lado todas las demás asignaturas. Sin el dinero de esta beca, no pudo afrontar seguir estudiando. Ramanujan descubrió un libro publicado en 1856, llamado Sinopsis de los resultados elementales en matemática pura. A finales del año 1913, se embarca el hindú. Trabajará durante 5 años e imprimirá un avance prodigioso a las matemáticas. Es elegido miembro de la Sociedad Real de Ciencias y nombrado profesor de Cambridge, en el Colegio de la Trinidad. En 1918 cae enfermo. Tuberculosis. Regresa a la India, para morir allí, a los 32 años. Dejó un recuerdo extraordinario en todos cuantos le conocieron. Solo vivía para los números. Hardy fue a visitarle al hospital y le dijo que había tomado un taxi. Ramanujan le preguntó el número del coche. 1729, ¡qué hermoso número!, exclamó. Es el más pequeño, que es 2 veces la suma de 2 cubos. En efecto, 1729 es igual a 10 elevado al cubo más 9 elevado al cubo, y es también igual a 12 elevado al cubo más 1 elevado al cubo. Hardy necesitó 6 meses para demostrarlo, y el mismo problema no ha sido aún resuelto para la cuarta potencia. Lo que él resolvió en un momento en una cama de hospital, continúan hoy en día intentando ser resuelto para la cuarta potencia. La luz que canta. Apodada radio espiritual o radio espíritu, en realidad Tesla la patentó con el nombre de radio receptor de cristales anódicos. El pequeño aparato es similar a una radio de transistores básica, pero tiene cristales de cuarzo y un amplificador de onda, no necesita energía para operar y lo único que hay que hacer es conectarla a una bocina para que se escuchen las señales que capta. La radio tiene la capacidad de captar el sonido de tormentas lejanas. A un principio el genio inventor la usó para escuchar truenos y rayos de tormenta a cientos de millas de distancia, cosa que es bastante fácil de hacer. Pero no es práctica, ya que no es posible determinar la dirección en la que la tormenta detectada se esté moviendo. En cambio, varias personas han apuntado fuentes de luz sobre el aparato, obteniendo sonidos similares a voces extrañas y cantos distorsionados, algo bastante extraño y muy aterrador. Los espíritus. Pero el apodo de este invento no viene de escuchar tormentas o ruidos raros. El mismo Tesla la mantenía lejos, ya que en sus diarios él decía haber escuchado voces, y había deducido que se trataba de la voz de gente muerta o que habitaba otra dimensión. Este hecho se pudo comprobar por el mismo inventor, quien la mantuvo cubierta por 48 horas en pleno verano, evitando las posibles tormentas y el efecto de la luz. Las voces que se escuchan serán de fantasmas, extraterrestres, o terribles seres que habitan fuera de este universo. Durante esas 48 horas Tesla pudo escuchar y anotar conversaciones en un idioma desconocido, por lo que dedujo, después de hablar con un lingüista profesional, que se trataba del habla de seres que no pertenecían a este mundo, o incluso a este universo.
Tesla dejó la investigación cuando, usando sus cálculos, dedujo que el tamaño físico de algunos de los seres que producían las voces debía de ser cientos de veces mayor que el del monte Kilimanjaro. ¿Qué escuchaba Tesla, y que aún hoy se puede escuchar en una de estas radios? ¿Fantasmas, extraterrestres o algo aún más terrible? Seres de la cuarta dimensión, ¿por qué ese tamaño tan descomunal? Seres como montañas. Imaginar por un momento que nosotros seres de la tercera dimensión observáramos a seres de la segunda dimensión por microscopio. Seres tan pequeños que tendríamos que usar de una máquina para verlos. Estos seres de la segunda dimensión, y es un ejemplo, serían los microbios, podemos verlos, pero si quisiéramos comunicarnos con ellos, sería algo imposible. ¿Cómo podríamos hablar y comunicarnos con una inteligencia de un microbio? Sería algo imposible. Algo así pasa entre los seres de tercera dimensión nosotros, y los seres de cuarta dimensión. Aunque sí cabe la idea de que estos seres de cuarta dimensión crearan nanorobots en forma de microbios, introducidos en nuestro mundo de 3 dimensiones para comunicarse con nosotros, algo parecido a lo que podemos ver en la película Matrix con esas máquinas voladoras que parecen microbios. Entrevista con Nikola Tesla. Periodista. Señor Tesla, usted ha ganado la gloria del hombre que se involucró en los procesos cósmicos. ¿Quién es usted, señor Tesla? Tesla. Es una pregunta correcta, señor Smith, y voy a tratar de darle la respuesta adecuada a la misma. Periodista. Dicen que es usted del país de Croacia, de la zona denominada Lika, donde junto con el pueblo están creciendo los árboles, las rocas y el cielo estrellado. Dicen que su pueblo natal lleva el nombre de las flores de la montaña, y que la casa donde nació, se encuentra junto al bosque y la iglesia. Tesla. Realmente, todo es verdad. Estoy orgulloso de mi origen serbio y mi patria croata. Periodista. Futuristas dicen que el 20 y 21 siglo, nacieron en la cabeza de Nikola Tesla. Celebran el campo magnético a la inversa, y cantan himnos a motor de inducciones. Su creador fue llamado el cazador, que atrapó la luz en sus redes desde las profundidades de la Tierra, y el guerrero que capturó fuego del cielo. Padre de corriente alterna hará que la física y la química dominen la mitad del mundo. Industria lo proclamará como su supremo santo, un banquero de los mayores benefactores. En el laboratorio de Nikola Tesla por primera vez se ha roto un átomo. Se ha creado un arma que hace las vibraciones sísmicas. Allí se descubrieron rayos negros cósmicos. 5 razas le rezarán en el templo del futuro, porque les había enseñado un gran secreto, que los elementos de Empédocles se pueden regar con las fuerzas de la vida de los éteres. Tesla. Sí, estos son algunos de mis descubrimientos más importantes. Aún así soy un hombre derrotado. No he logrado lo más grande que he podido. Periodista. ¿Qué sería eso, señor Tesla? Tesla. Quería iluminar toda la Tierra. Hay electricidad suficiente para convertirse en un segundo sol. La luz aparecería alrededor del ecuador, como un anillo alrededor de Saturno. La humanidad no está preparada para lo grande y bueno. En Colorado Springs se ha empapado la Tierra por la electricidad. También podemos regar las otras energías, como la energía mental positiva. Se encuentran en la música de Bach o Mozart, o en los versos de los grandes poetas. En el interior de la Tierra, hay energía de alegría, paz y amor. Sus expresiones son una flor que crece de la tierra, los alimentos que salen de ella y todo lo que hace patria del hombre. He pasado años buscando la manera de que esta energía pudiera influir en la gente. La belleza y el aroma de las rosas puede ser utilizado como una medicina y los rayos del sol como alimento. La vida tiene un número infinito de formas, y el deber de los científicos es encontrarlas en todas las formas de la materia. 3 cosas son esenciales en este sentido. Todo lo que hago es una búsqueda de ellas. Sé que no las voy a encontrar, pero no voy a renunciarlas. Periodista. ¿Qué son estas cosas? Tesla. Un problema es la comida. ¿Qué energía, estelar o terrestre, para alimentar a los hambrientos de la Tierra? ¿Con qué vino regar toda la sed, para que se puedan animar en su corazón y entender que son dioses? Otra cosa es destruir el poder del mal y el sufrimiento en el que pasa la vida del hombre. A veces se producen como una epidemia en las profundidades del espacio. En este siglo, la enfermedad se había extendido desde la Tierra en el universo. La tercera cosa es, ¿existe un exceso de luz en el universo? Descubrí una estrella que por todas las leyes astronómicas y matemáticas podría desaparecer, y que nada parece ser modificado. Esta estrella está en esta galaxia. Su luz puede ocurrir con tal densidad que encaje en una esfera más pequeña que una manzana, más pesada que nuestro sistema solar. Las religiones y las filosofías enseñan que el hombre puede llegar a ser el Cristo, Buda y Zaratustra.
Lo que estoy tratando de demostrar es más salvaje, y casi inaccesible. Es lo que hay que hacer en el universo para que cada ser nazca como Cristo, Buda o Zaratustra. Sé que la gravedad es propensa a todo lo que tenga que volar y mi intención no es hacer los dispositivos de vuelo, aviones o misiles, sino enseñar individuo a recuperar la conciencia sobre sus propias alas. Además, estoy tratando de despertar la energía contenida en el aire. Hay principales fuentes de energía. Lo que se considera como espacio vacío es solo una manifestación de la materia que no está despertada. No hay espacio vacío en este planeta, ni en el universo. En los agujeros negros, de los que los astrónomos hablan, son las más poderosas fuentes de energía y vida. Periodista. En la ventana de su habitación en el Hotel Waldorf Astoria, en el piso 33, cada mañana, llegan los pájaros. Tesla. Un hombre debe ser sentimental hacia las aves. Esto es a causa de sus alas. El ser humano las tenía una vez, las reales y visibles. Periodista. Usted no ha dejado de volar desde aquellos lejanos días en Smiljan. Tesla. Quería volar desde el techo y caí. Los cálculos de los niños pueden ser equivocados. Recuerde, la juventud es tener todo en la vida. Periodista. ¿Alguna vez se ha casado? No se sabe si usted tiene afecto por amor o por una mujer. Fotos de la juventud muestran que era un hombre guapo. Tesla. Sí. No lo hice. Hay dos puntos de vista. Mucho afecto o nada en absoluto. El centro sirve para rejuvenecer la raza humana. Mujeres por ciertas personas nutren y fortalecen su vitalidad y espíritu. Estar solo hace lo mismo a otras personas. Elegí ese segundo camino. Periodista. Sus admiradores se quejan de que está atacando la relatividad. Lo extraño es su afirmación de que la materia no tiene energía. Todo está imbuido de energía. ¿Dónde está? Tesla. Primero fue la energía, entonces la materia. Periodista. Señor Tesla, es como cuando dijo que usted nació de su padre, y no de sí. Tesla. Exactamente. ¿Qué pasa con el nacimiento del universo? La materia se crea a partir de la energía original y eterna que nosotros conocemos como la luz. Brillaba, y han aparecido estrellas, los planetas, el hombre y todo en la Tierra y en el universo. La materia es una expresión de infinitas formas de la luz, porque la energía es más vieja que ella. Hay 4 leyes de la creación. La primera es que la fuente de toda la trama desconcertante y oscura, la mente no puede concebir o medir matemáticamente. En esa parcela cabe todo el universo. La segunda ley reside en la oscuridad expansiva, que es la verdadera naturaleza de la luz, de lo inexplicable y es transformado en la luz. La tercera ley es la necesidad de la luz de convertirse en una materia de la luz. La cuarta ley es, no tiene principio ni fin. 3 leyes anteriores siempre tienen lugar y la creación es eterna. Periodista. En la hostilidad a la teoría de la relatividad usted va tan lejos, que realiza conferencias en contra de su creador en las fiestas de su cumpleaños. Tesla. Recuerde, no se curva el espacio, sino la mente humana que no puede comprender el infinito y la eternidad. Si la relatividad ha sido claramente entendida por su creador, él ganaría inmortalidad, aún todavía físicamente, si esto le complaciera. Yo soy parte de una luz y es la música. La luz llena mis 6 sentidos. La veo, oigo, siento, huelo, toco y pienso. Pensando en ella significa mi 6º sentido. Las partículas de luz son nota escrita. Un rayo puede ser una sonata entera. 1000 bolas de relámpagos es un concierto. Para este concierto, he creado una bola de relámpagos, Ball Lightning, que se puede escuchar en los picos helados del Himalaya. Acerca de Pitágoras y las matemáticas, un científico no puede y no debe infringir de estos dos. Los números y las ecuaciones son signos que marcan la música de las esferas. Si Einstein hubiera escuchado esos sonidos, no crearía las teorías de la relatividad. Estos sonidos son los mensajes a la mente que la vida tiene un sentido, que el universo existe en perfecta armonía, y su belleza es la causa y efecto de la creación. Esta música es el ciclo eterno de los cielos estelares. La estrella más pequeña ha completado la composición y también es parte de la sinfonía celestial. Los latidos del corazón del hombre son parte de la sinfonía de la Tierra. Newton aprendió que el secreto está en disposición geométrica y el movimiento de los cuerpos celestes. Reconoció que la ley suprema de la armonía existe en el universo. El espacio curvo es el caos no es música. Einstein es el mensajero de la época de ruido y de furia. Periodista. Señor Tesla, ¿oye esa música? Tesla. La escucho todo el tiempo. Mi oído espiritual es tan grande como el cielo que vemos encima de nosotros. Aumenté mi oído natural con el radar.
De acuerdo con la teoría de la relatividad, dos líneas paralelas se darán cita en el infinito. Por eso la curvatura del espacio de Einstein se enderezará. Una vez creado, el sonido dura para siempre. Para un hombre puede desaparecer, pero sigue existiendo en el silencio, que es el mayor poder del hombre. No tengo nada en contra del señor Einstein. Él es una persona muy amable y ha hecho muchas cosas buenas, algunas de las cuales pasarán a formar parte de la música. Voy a escribirle y tratar de explicar que el éter existe, y que sus partículas son las que mantienen el universo en armonía, y la vida en la eternidad. Periodista, dígame, por favor, ¿qué condiciones adopta un ángel en la Tierra? Tesla, tengo 10 de ellos. Mantenga un buen registro vigilante. Periodista, voy a documentar todas sus palabras, estimado señor Tesla. Tesla, el primer requisito es una alta conciencia de su misión y el trabajo por hacer. Debe, aunque solo sea vagamente, existir en los primeros días. No seamos falsamente modestos. El roble sabe que es árbol de roble, un arbusto al lado de él que es un arbusto. Cuando tenía 12 años, estaba seguro de que llegaré a Cataratas del Niágara. Para la mayoría de mis descubrimientos ya sabía en mi infancia que iba a conseguirlos, aunque no del todo claro. La segunda condición para adaptarse es la determinación. Todo lo que pude, lo terminé. Periodista, ¿cuál es la tercera condición del ajuste, señor Tesla? Tesla, guía para todas las energías vitales y espirituales que obran. Por lo tanto, la purificación de los muchos efectos y las necesidades que el hombre tiene. Por lo tanto, no he perdido nada, solo gané. Así que disfruto de cada día y de noche. Anote, Nikola Tesla fue un hombre feliz. El cuarto requisito es ajustar el conjunto físico con trabajo. Periodista, ¿qué quiere decir, señor Tesla? Tesla, en primer lugar, el mantenimiento del conjunto. El cuerpo del hombre es una máquina perfecta. Conozco mi circuito y lo que es bueno para él. Alimentos que casi toda la gente come, para mí son nocivos y peligrosos. A veces visualizo cocineros del mundo estando todos conspirando contra mí. Toque mi mano. Periodista, está fría. Tesla, sí. El torrente sanguíneo puede ser controlado, y muchos procesos en y alrededor de nosotros. ¿Por qué está asustado, joven? Periodista, es una historia que Mark Twain escribió, Un misterioso extraño, ese libro maravilloso de Satanás, inspirado por usted. Tesla, la palabra Lucifer es más encantadora. A señor Twain le gusta bromear. Cuando era niño fui sanado una vez al leer sus libros. Cuando nos reunimos aquí y se lo conté, estaba tan conmovido que lloró. Nos hicimos amigos y él venía a menudo a mi laboratorio. Una vez pidió que le mostrara una máquina que por la vibración provoca un sentimiento de felicidad. Era uno de esos inventos para el entretenimiento, lo que a veces me gusta hacer. Advertí al señor Twain que no permanecía bajo estas vibraciones. Él no hizo caso y se quedó más tiempo. Terminó por ser, como un cohete, sujetando los pantalones y se precipitó en una habitación determinada. Fue diabólicamente divertido, pero me quedé con la seriedad. Pero, para ajustar el circuito físico, además de los alimentos, el sueño es muy importante. A partir de un trabajo largo y agotador, que requiere un esfuerzo sobrehumano, después de una hora de sueño estaría completamente recuperado. He adquirido la capacidad de administrar el sueño, quedarme dormido y a despertarme en el momento designado. Si hago algo que no entiendo, me obligo a pensar en mi sueño, y así encontrar una solución. Tesla, la quinta condición de ajuste es la memoria. Tal vez en la mayoría de las personas, el cerebro es el guardián de los conocimientos sobre el mundo y el conocimiento adquirido a través de la vida. Mi cerebro está ocupado en cosas más importantes que recordar, está recogiendo lo que se requiere en un momento dado. Esto es todo lo que nos rodea. Solo debe ser consumido. Todo lo que una vez hemos visto, escuchado, leído y aprendido, nos acompaña en forma de partículas de luz. Para mí, estas partículas son obedientes y fieles. Como estudiante aprendí de memoria el Fausto de Goethe, mi libro favorito, en alemán, y ahora puedo recitarlo íntegro. Sostuve mis inventos durante años en mi cabeza, antes de llevarlos a cabo. Periodista, usted menciona a menudo el poder de la visualización. Tesla, voy a tener que agradecer a la visualización por todo lo que he inventado. Los acontecimientos de mi vida y mis inventos son reales frente a mis ojos, como cualquier ocurrencia o artículo. En mi juventud tuve miedo por no saber lo que es, pero más tarde, aprendí a usar este poder como un talento excepcional y un regalo. Lo nutría y protegía celosamente.
También hice las correcciones por medio de visualización en la mayoría de mis inventos, y los terminaba de esa manera. Mediante la visualización mentalmente resuelvo ecuaciones matemáticas complejas. Por ese don que tengo, voy a recibir la distinción de Alto Lama en el Tíbet. Mi vista y el oído son perfectos y, me atrevería a decir, más fuerte que en los demás. Oigo el trueno a 150 kilómetros de distancia y veo colores en el cielo que otros no pueden ver. Esta ampliación de la visión y la audición la tuve cuando era niño. Más tarde me he desarrollado conscientemente. Periodista. En la juventud estuvo varias veces gravemente enfermo. ¿Es una enfermedad y un requisito para adaptarse? Tesla. Sí. A menudo es el resultado de la falta de agotamiento o fuerza vital, pero a menudo es la purificación de la mente y del cuerpo de las toxinas que se han acumulado. Es necesario que un hombre sufra de vez en cuando. La fuente de la mayoría de las enfermedades está en el espíritu. Por lo tanto, el espíritu puede curar casi todas las enfermedades. Cuando era estudiante, estuve enfermo de cólera que asoló la región de Ica. Me curé porque mi padre finalmente me permitió estudiar la tecnología, lo que era mi vida. La ilusión para mí no ha sido una enfermedad, sino la capacidad de la mente para penetrar más allá de las 3 dimensiones de la Tierra. Las tenía toda mi vida, y las he recibido como todos los demás fenómenos que nos rodean. Una vez, en la infancia, estaba caminando a lo largo del río con mi tío y le dije, desde el agua aparecerá la trucha, voy a tirar una piedra y cortarla. Eso es lo que pasó. Asustado y sorprendido, mi tío exclamó, va de retro Satanás. Era una persona educada y hablaba en latín. Yo estaba en París cuando vi la muerte de mi madre. En el cielo, lleno de luz y música, flotaban nubes, eran criaturas maravillosas. Una de ellas tenía el carácter de la madre, que me miraba con amor infinito. A medida que la visión desapareció, supe que mi madre había muerto. Periodista. ¿Cuál es el séptimo ajuste, señor Tesla? Tesla. El conocimiento de cómo transformar la energía mental y vital en lo que queremos, y lograr el control de todos los sentimientos. Los hindúes lo llaman Kundalini Yoga. Este conocimiento puede ser aprendido, por lo que se necesitan muchos años o se adquiere por nacimiento. La mayoría de ellos yo he adquirido por nacimiento. Se encuentran en la más estrecha relación con una energía sexual que es de las más extendidas en el universo. La mujer es el mayor ladrón de esa energía, y por lo tanto del poder espiritual. Siempre lo sabía y estuve en alerta. De mí mismo he creado lo que quería, una máquina reflexiva y espiritual. Periodista. Ajuste noveno, señor Tesla. Tesla. Haz todo lo posible, cualquier día, en cualquier momento, para no olvidar quiénes somos y por qué estamos en la Tierra. Personas extraordinarias que están luchando con la enfermedad, la privación, o la sociedad que los hiere con su estupidez, la incomprensión, la persecución y otros problemas de que el país está lleno. Hay muchos ángeles caídos en la Tierra. Periodista. ¿Cuál es la 10ª adaptación? Tesla. Es la más importante. Escribe que el señor Tesla había jugado. Jugó toda su vida y lo había disfrutado. Periodista. Señor Tesla. Ya sea que se relaciona con sus conclusiones o su trabajo, ¿es esto un juego? Tesla. Sí, querido muchacho. ¿Qué tanto he querido jugar con electricidad? Siempre me estremezco cuando oigo la del griego, que robó el fuego. Una historia terrible sobre tachuelas y águilas picoteando su hígado. ¿Será que Zeus no tenía suficiente relámpago y el trueno, y fue dañado por un fervor? Hay un malentendido, los relámpagos son los juguetes más hermosos que se pueden encontrar. No olvide destacar en su texto que Nikola Tesla fue el primer hombre que descubrió los rayos. Periodista. Señor Tesla, usted está hablando acerca de los ángeles y su adaptación a la Tierra. Tesla. ¿De veras? Es lo mismo. Puede escribir lo siguiente. Se atrevió a tomar sobre sí las prerrogativas de Indri, Zeus y Perún. Imagínese uno de estos dioses en un traje de noche negro, con el bombín y con guantes blancos de algodón, preparando rayos, fuegos y terremotos para la élite de la ciudad de Nueva York. Periodista. A los lectores les encanta el humor de nuestro periódico. Me confunde diciendo que sus hallazgos, que tienen enormes beneficios para las personas que representan el juego, muchos mirarán con el ceño fruncido. Tesla. Estimado señor Smith, el problema es que la gente lo toma todo muy grave. Si no lo tomasen así, serían más felices y mucho más tiempo vivirían. Un proverbio chino dice que la gravedad reduce la vida. Visitando la posada Taipei y adivinando que visita el Palacio Imperial.
Pero para que los lectores del periódico no frunzan el ceño, volvamos a las cosas que consideren importantes. Periodista, les encantaría escuchar lo que es su filosofía. Tesla, la vida es un ritmo que debe ser comprendido. Siento el ritmo, dejo que me dirija y lo consiento. Era muy agradable y me dio el conocimiento que tengo. Todo lo que vive está en una relación profunda y maravillosa. El hombre y las estrellas, las amebas y el sol, el corazón y la circulación de un número infinito de mundos. Estos lazos son irrompibles pero pueden ser mansos y propiciar y comenzar a crear relaciones nuevas y diferentes en el mundo, y que no violan las viejas. El conocimiento viene desde el espacio. Nuestra visión es el conjunto más perfecto. Tenemos dos ojos, el terrenal y espiritual. Se recomienda que se convierten en un ojo. El universo está vivo en todas sus manifestaciones, como un animal pensante. La piedra es un ser pensante y ser sensible, tal como las plantas, la bestia y el hombre. Una estrella que brilla pide ser vista, y si no estuviésemos ensimismados entenderíamos su lenguaje y su mensaje. La respiración, los ojos y los oídos del hombre tienen que cumplir con la respiración, los ojos y los oídos del universo. Periodista, al decir esto, me parece que escucho los textos budistas, palabras o parazulzusa taoísta. Tesla, así es. Esto significa que hay conocimiento general, y la verdad que el hombre siempre ha poseído. En mi sentimiento y la experiencia, el universo tiene una sola sustancia y una energía suprema con un número infinito de las manifestaciones de la vida. Lo mejor es que el descubrimiento de una naturaleza secreta revela la otra. No se puede ocultar, las hay alrededor de nosotros, pero estamos ciegos y sordos a ellas. Si emocionalmente nos atamos a ellas mismas vienen a nosotros. Hay un montón de manzanas, pero solo un Newton. Él pidió solo una manzana que cayó delante de él. Periodista, una pregunta que pudiera establecerse al comienzo de esta conversación. ¿Qué fue electricidad para usted, querido señor Tesla? Tesla, todo es la electricidad. Primero fue la luz, fuente sin fin de donde procede lo material y lo distribuye en todas las formas que representan el universo y la Tierra con todos sus aspectos de la vida. El negro es el verdadero rostro de la luz, solo que no lo vemos. Es de notable gracia para el hombre y las demás criaturas. Una de sus partículas posee luz, térmica, nuclear, radiación, química, mecánica y la energía aún no identificada. Tiene el poder para ejecutar la Tierra con su órbita. Es la auténtica palanca de Arquímedes. Periodista, señor Tesla, usted está demasiado sesgado hacia la electricidad. Tesla, electricidad soy. O, si lo prefiere, yo soy la luz en la forma humana. Usted está electricidad, también, señor Smith, pero no se da cuenta. Periodista, es por eso por lo que tiene la capacidad de permitir las descargas de 1.000.000 de voltios a través de su cuerpo. Tesla, imagine a un jardinero estando atacado por las hierbas. De hecho, esto sería una locura. El cuerpo del hombre y el cerebro están hechos de una gran cantidad de energía. En mí hay la mayoría de la electricidad. La energía, que es diferente en cada persona, es lo que hace al ser humano yo o alma. Para otras criaturas en su esencia, alma de la planta es el alma de los minerales y los animales. La función cerebral y la muerte se manifiestan en la luz. Mis ojos en la juventud eran negros, ahora son azules, y con el paso del tiempo, como la tensión del cerebro se hace más fuerte, estarán más cerca al blanco. El blanco es el color del cielo. A través de mi ventana una mañana, llegó una paloma blanca, a la que le daba de comer. Ella quería decirme que se estaba muriendo. De sus ojos salían chorros de luz. Nunca en los ojos de cualquier criatura hubiera visto tanta luz como en los de aquella paloma. Periodista, el personal en su laboratorio habla de destellos de luz, fuego y relámpagos que se producen si está enojado o en algún tipo de riesgo. Tesla, es la descarga psíquica o una advertencia para estar en alerta. La luz estaba siempre de mi lado. ¿Sabe cómo descubrí el campo magnético rotativo y el motor de inducción, lo que me hizo famoso cuando tenía 26 años? Una tarde de verano en Budapest, vi con mi amigo la puesta del sol. Miles de fuegos daban vueltas en miles de colores llameantes. Me acordé de Fausto y recité sus versos y luego, como en una niebla, vi girar el campo magnético y el motor de inducción. Los vi en el sol. Periodista, el servicio del hotel está diciendo que en el momento de relámpago suele aislarse en la habitación y hablar consigo. Tesla, hablo con el relámpago y el trueno. Periodista, ¿con ellos? ¿Qué lenguaje, Mr. Tesla? Tesla, mayormente mi lengua materna.
La lengua cuenta con las palabras y los sonidos, sobre todo en la poesía, por la que es adecuada. Periodista. Los lectores de nuestra revista estarían muy agradecidos si usted podría interpretar eso. Tesla. El sonido no existe solo en el trueno y el relámpago, también existe en la transformación en el brillo y el color. Un color puede ser escuchado. El idioma es de las palabras, lo que significa que es de los sonidos y colores. Todos los truenos y los relámpagos son diferentes y tienen sus nombres. Llamo a algunos de ellos por los nombres de los que estaban cerca en mi vida, o por aquellos a quienes admiro. En el brillo del cielo y el trueno viven mi madre, hermana, hermano Daniel, un poeta joven Jovanovic Mag y otras personas de la historia serbia. Nombres como Asisaya, Ezequiel, Leonardo, Beethoven, Goya, Faraday, Pushkin y todos los bancos de ardientes fuegos y marañas de relámpagos y truenos, que no se detienen durante toda la noche trayendo la preciosa lluvia a la tierra, quemando árboles o aldeas. Hay rayos y truenos, y son más brillantes y más poderosos, los que no se desvanecerán. Regresan y les reconozco entre miles. Periodista. ¿Para usted, es lo mismo la ciencia o la poesía? Tesla. Estos son los dos ojos de una persona. A William Blake le fue enseñado que el universo nació de la imaginación, que se mantiene y existirá mientras haya un último hombre sobre la Tierra. Ella era la rueda con la que los astrónomos pudieron recoger las estrellas de todas las galaxias. Es la energía creativa idéntica a la energía de la luz. Periodista. ¿Para usted la imaginación es más real que la vida misma? Tesla. Da luz a la vida. Me he alimentado con mi pensamiento, he aprendido a controlar las emociones, sueños y visiones. Siempre he apreciado cómo he nutrido mi entusiasmo. Toda mi vida he pasado mucho tiempo en éxtasis. Esa fue la fuente de mi felicidad. Me ayudó durante todos estos años en dar con el trabajo, lo que fue suficiente para las 5 vidas. Lo mejor es trabajar de noche, por la luz estelar y estrecho vínculo. Periodista. Usted ha dicho que yo soy, como todo ser, la luz. Esto me halaga, pero confieso que no entiendo muy bien. Tesla. ¿Por qué es necesario comprender, señor Smith? Basta con creer. Todo es luz. En uno de sus rayos está el destino de las naciones. Cada nación tiene su propio rayo en la gran fuente de luz que vemos como el sol. Y recuerda, nadie que ha estado allí no ha muerto. Se transformó en la luz, y como tal, todavía existe. El secreto radica en el hecho de que las partículas de luz restauran su estado original. Periodista. Esta es la resurrección. Tesla. Prefiero llamarlo regresar a una energía anterior. Cristo y muchos otros conocían el secreto. Estoy buscando la manera de conservar la energía humana. Se trata de las formas de la luz, a veces directamente como la luz celestial. No la he buscado para mi propio beneficio, sino para el bien de todos. Creo que mis descubrimientos hacen la vida de la gente más fácil y más llevadera, y los canalizan a la gente hacia la espiritualidad y la moralidad. Periodista. ¿Cree que el tiempo puede ser abolido? Tesla. No del todo. Debido a que la primera característica de la energía es que se transforma. Es en perpetua transformación, como las nubes de los taoístas. Sin embargo, es posible aprovechar el hecho de que el hombre conserva la conciencia después de la vida terrenal. En todos los rincones del universo existe energía de la vida. Una de ellas es la inmortalidad, cuyo origen está fuera del hombre, le espera. El universo es espiritual, somos solo la mitad de esa manera. El universo es más moral que nosotros, porque no sabemos su naturaleza y la forma de armonizar nuestra vida con él. Yo soy científico, la ciencia es tal vez la forma más conveniente para encontrar la respuesta a la pregunta que siempre me persigue y hace que mis días y mis noches se convierten en fuego. Periodista. ¿Cuál es el problema? Tesla. ¿Cómo le brillan los ojos? Lo que yo quería saber es, ¿qué le pasa a una estrella fugaz cuando el sol se apaga? Las estrellas caen como polvo o semilla en este o en otros mundos, y el sol se dispersa en nuestras mentes, en las vidas de muchos seres, lo que va a renacer como una nueva luz, o el viento cósmico dispersos en el infinito. Entiendo que esto es necesario incluir en la estructura del universo. La cosa es, sin embargo, que una de estas estrellas y uno de estos soles, aún el más pequeño, se conserva. Periodista. Pero, señor Tesla, ¿se da cuenta de que esto es necesario y está incluido en la constitución del mundo? Consciente, su meta más alta debe ser correr por una estrella fugaz y tratar de capturarla. Deberá entender que su vida le fue dada por esto y será salvado. Eventualmente será posible de atrapar a estrellas. Periodista. ¿Y qué pasará entonces?
Tesla, el creador se va a reír diciendo, se caen únicamente para que las persigas y te apoderes de ellas. Periodista, ¿no es todo esto lo contrario al dolor cósmico, que tan a menudo usted menciona en sus escritos? ¿Y qué es el dolor cósmico? Tesla, no, porque estamos en la Tierra es una enfermedad de cuya existencia la gran mayoría de las personas no son conscientes. Por lo tanto, muchas otras enfermedades, el sufrimiento, la miseria, el mal, las guerras y todo lo demás, lo que hace que la vida humana sea una condición absurda y horrible. Esta enfermedad no se puede curar completamente, pero la conciencia la hace menos complicada y peligrosa. Cada vez que una de mis personas cercanas y queridas resultaron heridas, sentí el dolor físico. Esto es porque nuestros cuerpos están hechos a partir de material similar, y nuestra alma tiene relación con los filamentos irrompibles. La tristeza incomprensible que nos abruma a veces significa que en alguna parte, en el otro lado del planeta, un niño o un hombre generoso murió. El universo entero está en ciertos períodos enfermo de sí mismo, y de nosotros. La desaparición de una estrella y la aparición de los cometas nos afectan más de lo que podemos imaginar. Las relaciones entre las criaturas de la Tierra son aún más fuertes, a causa de nuestros sentimientos y pensamientos. La flor olerá aún más bella o se caerá en el silencio. Debemos aprender estas verdades para ser sanados. Remedio está en nuestros corazones e igualmente en el corazón de los animales que llamamos universo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.